Entonces, acá lo que vamos a encontrar son los más importantes agentes causales para lo que es patología aórtica que podría condicionar insuficiencia. La aorta bicúspide de repente, conectivopatías, el Marfan, el Ehlers-Danlos, los lupus, el artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Procesos inflamatorios como la fiebre reumática también están presentes acá, pero ojo, ya saben que es mucho menos frecuente que una valvulopatía a nivel aórtico sea causado o tenga origen reumatológico, como sí es mucho más frecuente a nivel mitral. Y patología de la misma válvula o de la misma arteria, que son las aortitis, los traumatismos, aneurismas disecantes, las osteogénesis y también algunas cardiopatía que podrían producir alteraciones a nivel de la pared. Estas son las principales causas de lo que es la insuficiencia aórtica. Bueno, ¿cómo se clasifica? Nosotros podemos hablar acá de eventos agudos y de eventos crónicos dependiendo de la rapidez con la cual se instala obviamente el cuadro y del agente causal. Cuando nosotros hablamos de agentes infecciosos podemos esperar un tiempo de progresión de la enfermedad más corto, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las facilidades que se le dé a la bacteria para que duplique o replique dentro de lo que es la lesión y los factores condicionantes del propio paciente. Si nosotros tenemos a un paciente que está con un proceso infeccioso severo, con compromiso del aparato valvular aórtico, pero que no tiene antecedentes de ser hipertenso, diabético, ni tiene algún otro tipo de patología que podría condicionar inmunosupresión, esperamos que la evolución sea más lenta en cuanto a la colonización. Pero si tenemos un paciente con esas condiciones, sí podemos esperar que el cuadro infeccioso se instale mucho más rápido. Por ahí es que de repente podemos hablar de un compromiso agudo cuando se habla de la enfermedad valvular aórtica en sí. ¿Cuándo es crónico o cuándo la insuficiencia aórtica se hace crónica? Cuando nosotros encontramos eventos o patologías que pueden ser adquiridas y que son larvadas en su evolución en el tiempo. Por ejemplo, las congénitas como la aorta bicúspide, las comunicaciones interventriculares que son específicamente supracristales, o lo vamos a ver en clases más adelante, ¿no es cierto? Y las adquiridas, patología reumática, las conjuntivopatías. Las conjuntivopatías o las patologías reumatológicas son bastante agresivas cuando se trata de compromiso valvular. Las endocarditis infecciosas también podrían condicionar cuadros crónicos, pero como por eso les digo, depende mucho del estado en el cual se encuentra el paciente. Un paciente que es inmunológicamente competente puede demorar muchísimo en hacer endocarditis infecciosa, habiendo estado colonizado por mucho tiempo. Y procesos degenerativos o propios de la edad, que eso sí, nadie se va a salvar de eso en ningún momento. Entonces, esa es la forma en la cual yo evalúo la clasificación de la insuficiencia cardíaca o de la insuficiencia aórtica, dependiendo si es aguda o es crónica. Característicamente, ¿qué cosa voy a encontrar yo en el paciente que tiene su insuficiencia aórtica? Estos son signos generales, ¿ya? Lo que es encontrar la taquicardia, el pulso de quinque o la dilatación o el colapso de las grandes arterias. Lo que más hallazgos me va a dar, incluso el pulso cardiaco bífido no es muy frecuente de encontrar, pero sí, lo que yo sí voy a encontrar es el segundo ruido, bastante disminuye en su intensidad. El tercer ruido acá, cuando se encuentra, también está disminuido. Hay un sobloque diastólico, ¿ya? Y se puede encontrar un cierre mitral temprano, con un sonido diastólico intermedio. Eso en cuanto a la intensidad. Pero lo que más llama la atención es que es un soplo diastólico que cursa con una disminución en la intensidad de segundo ruido cardíaco. Para quienes les gustan los epónimos y toda esa situación, yo no soy muy partidario de eso, pero lo pongo para que lo conozcan. Estos son muchos signos que menciona la literatura clásica, ¿no? Los poéticos argentinos, tipo Macei, les encanta mencionar esto. Entonces, nosotros encontramos estos hallazgos semiológicos en pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Hablamos, por ejemplo, que es lo más frecuente, el Muset, ¿no es cierto? Que lo habrán leído en muchos sitios. El balanceo de Torres, incluso de la cabeza,
sincrónico con los latidos del corazón. Dice en el video, menciona que usted lo pone al paciente delante suyo sentado en la camita, o perdón, sentado delante suyo mirándose, y el paciente en lugar de mantenerse quieto mirándolo, estaba así. Rítmico con los latidos cardíacos. Es un museo. ¿Para qué me sirve eso? Solo para fines académicos, nada más. ¿Qué va acá? O sea, les puedo decir a mis alumnos, venga, ese es un museo. Oh. Pero más de eso no. No me da pronóstico, no me da nada, no me da nada. ¿Qué es otro que es más o menos frecuente? El quinqué. Presión distal de las uñas permite apreciar la llamada alternancia de validez y rubor en cada latido. O sea, cuando uno presiona el lecho unguial, ¿ya? Y el latido cardíaco persiste, con cada latido el flujo sanguíneo retorna, pero en la diástole desaparece. Y rojo y blanco, y rojo y blanco, y rojo y blanco. ¿Me sirve de algo? Solamente que es interesante de evaluar desde el punto de vista semiológico, pero más de eso. Ahora, ¿eso, doctor Bonier, en el examen? No creo. No creo que lo vaya a poner, que me va a plantear los casos. No va a entrar eso. No va a entrar. Entonces, luego todo el examen de pulso. Luego todo el examen de pulso. Curiosamente le he puesto mucho más tiempo ahora que en otros semestres, así que oído la música. Entonces, ¿qué es lo que produce desde el punto de vista fisiopatológico la insuficiencia aórtica? Hemos hablado de una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Cuando hay una sobrecarga de volumen, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar primero un aumento de presión. Esta presión también va a ser concéntrica inicialmente y luego va a ser excéntrica a nivel del miocardio. Al seguir la enfermedad, al no solucionarse el problema de la insuficiencia aórtica, esa sangre que va a seguir retornando va a hacer que el ventrículo izquierdo se dilate, ¿ya? Entonces, va a haber un aumento de la postcarga a nivel del ventrículo izquierdo, ¿ya? Lo cual va a llevar inexorablemente a un proceso de dilatación del ventrículo izquierdo. Y cuando esto se da, ya va a empezar a haber alteraciones a nivel de la línea valvular mitral, van a haber alteraciones a nivel de la aurícula izquierda, y también en algún momento va a haber aumento de presiones a nivel de la aurícula izquierda y por ende compromiso vascular pulmonar traducido en edema pulmonar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fisiopatológicamente no es difícil entender la enfermedad. Solo tengo que saber cuál es el compromiso o cuál es el factor desencadenante. Es distinto el desencadenante en una estenosis aórtica y es distinto en una insuficiencia aórtica. Pero si ustedes hacen una comparación entre ambos, fisiopatológicamente producen lo mismo al final. La estenosis aórtica va a producir hipertrofia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quiere compensar y sacar todo el volumen que pueda del ventrículo izquierdo. En la estenosis aórtica, o perdón, la insuficiencia aórtica, la sangre retorna y hay una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe sangre de uno y recibe sangre del otro, tiene que compensar eso aumentando la fuerza contractil. Entonces, el camino fisiopatológico es muy parecido entre ambas. Lo que tengo que distinguir es primero semiológicamente cuál de los dos es. ¿Es una estenosis o es una insuficiencia? Luego tengo que saber si mi paciente tiene condiciones que puedan dar la posibilidad de que agentes causales sean para uno o para otro. Si mi paciente es una persona que no tiene antecedentes previos y está empezando a presentar, o yo le ausculto un soplo sistólico en foco aórtico, pucha, y es joven, pues o sea, tengo que pensar en algo reumático, ¿no? O sea, no se me puede ocurrir otra idea, tiene que ser lo primero que tengo que pensar, pero para eso tengo que revisar, tengo que saber cuáles son los principales agentes causales, ¿ok? Pero el camino fisiopatológico en sí es el mismo, si ustedes le siguen el hilo, es exactamente igual, lo único que cambia es el agente causal, ¿ok? Entonces es imposible que se pierda. Bueno, eso en el papel. Depende de cómo lo lean y cómo lo entienden. Igual, nosotros acá ya tenemos signos de crecimiento ventricular izquierdo. Las ondas Q van a ser profundas en las precordiales, pero en las precordiales que son izquierdas. Por eso las precordiales izquierdas de acá. 1, 2, 3, por ejemplo. V1, componente Q, componente Q, componente Q. ¿Ok? Listo. Esto del eje eléctrico ya lo vamos a ver cuando hagamos EKG, pero desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. También
Los QRS van a estar un poco más prolongados. Este QRS está en camino de ser un poquito más ensanchado, por ejemplo. Este QRS también va a eso. De repente este más. ¿Ya? Hay que estar viendo. Pero como les digo, lo fundamental, lo hallazgo más importante es en las precordiales del lado izquierdo. Depresión del ST puede darse. Inversión de la onda T también lo hemos visto, ¿no es cierto? En la estenosis se puede dar inversión de la onda T con infradesniveles. Pero este infradesnivel del ST va acompañado de un aplanamiento. No es característico del trazado de un síndrome de coronario agudo ST infradesnivelado, es otra cosa totalmente distinta. Cuando lo veamos, me vas a recordar, vamos a hacer un comparativo en lo que es el hallazgo de esto versus un SICA ST no elevado o infradesnivelado. ¿Ok? Eso es lo que yo busco en el EKG. En la radiografía de tórax voy a encontrar un compromiso mayor de la silueta cardíaca. No solamente va a haber crecimiento de las cavidades izquierdas, también va a haber un aumento en las dimensiones de las cavidades derechas. Fundamentalmente vamos a encontrar una aorta ascendente que está dilatada, ¿ya? Pero el mediastino va a estar mucho más ancho y definitivamente vamos a estar en cardiomegalia porque el índice cardiotóracico va a ser mayor a 0.5. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación de flujos a nivel cardiológico, utilizamos fundamentalmente dos formas de hacer este estudio. Utilizamos el ecocardiograma transtorácico o el ecocardiograma transesofágico. Dependiendo del tipo de lesión, el tipo de patología que yo estoy estudiando, hay la indicación de uno o la indicación de otro. Cuando nosotros hablamos de valvulopatía aórtica, el más sensible y específico para estudio es el transesofágico, o sea, el más invasivo. El transesofágico es como un tubo de endoscopio que llega hasta cierta parte y ahí empieza a hacerse el sondeo. Y el transtorácico pues es a nivel de la piel. Entonces lo que nosotros buscamos es signos de insuficiencia. Les había mencionado en la insuficiencia mitral que el flujo, una vez que el transductor se coloca y dibuja la imagen, todo lo que se aleja del transductor es rojo y todo lo que se acerca es azul, ¿no es cierto? Pero no puede haber retorno en ida y en vuelta. Es por eso que acá ven rojo y amarillento, o un verde, también rojo, amarillento, verde. Acá mucho más claro todavía. Entonces, acá el flujo está yendo de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Es por eso que se da esta alteración en los colores. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro? Patología aórtica. Sí, seguro. Van a responder a la siguiente. Le toca a Francis. Listo. Muy bien. Eso sería todo, chicos.